Ayer, 17 de julio, se conmemoró el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, una fecha de carácter nacional, instituida para reflexionar sobre esta problemática y promover acciones en contra del suicidio y a favor de la salud mental en el país. Para dialogar sobre este tema y sobre la importancia de la salud mental, de atender a la salud mental, las señales que uno puede recibir y demás, es que estamos recibiendo a el psicólogo Gerardo Polatián. Jeje, bienvenido, un gusto. Ya has participado de Gomidas, pero sí, ahora de cara a lo profesional. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin duda valoro también que se resalte la importancia de este tema. Bueno, para comenzar, yo creo que para hablar de salud mental es importante problematizar también no solo qué se entiende por salud mental, sino como yo utilizo mucho el tema de generar interrogantes, digamos, para pensar determinados temas, como por ejemplo algo que a mí se me ocurría es pensar, bueno, cuál es el problema de la salud mental hoy en Uruguay, teniendo ya relacionando un poco el tema de la alta tasa de suicidios que hay en este país. Después también me parece importante pensar si la salud mental es un tema colectivo o un tema individual, que yo creo que es importante, porque muchas veces uno escucha hablar mucho de salud mental, pero aclarar ciertos temas es importante, como por ejemplo también por qué es que hoy en día surge tanto el tema de las ansiedades, el tema de las depresiones. Eso yo creo que es muy importante. Entonces por un lado, para hablar de salud mental, yo creo que no sé si estoy cerca. Perfecto. Bien, disculpen, yo creo que es importante entender la salud mental como algo colectivo. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Es decir, tomar a un grupo como referencia para entender qué problemáticas aparecen allí, como podría ser un grupo, la sociedad uruguaya, por ejemplo. Claro, exacto. Ahí va. Bueno, ahí justo cuando lo dijiste al final, sí, más como la sociedad uruguaya. Más que nada, entender que la salud mental se pone en juego en el entramado social. No es algo que se pueda analizar solamente de forma individual. Sin duda que cada singularidad tiene sus diferencias, pero es importante que hay muchos aspectos que se ponen en juego al momento de pensar en la salud mental. Vinculados al contexto, por ejemplo. Exacto, vinculados al contexto, a cómo nos manejamos con el otro, a cómo es la situación, por ejemplo, ya sea del país, las violencias que se hacen presentes hoy en día, entre muchos más aspectos. Es muy amplio el tema, no quiero como expandirme mucho, pero eso yo creo que es un tema importante para pensar la salud mental. Después, en esto justamente, de pensar también de qué forma nos manejamos con el otro y cómo existen en la sociedad ciertos como discursos, ciertas dinámicas que aportan a que la problemática de la salud mental sea algo complejo. ¿Se entiende? Yo creo que eso es algo importante, que ahora lo comento. Y en grupos reducidos puede ser también, porque muchas veces se explica que alguien capaz que tiene un problema de salud mental es porque arrastra ciertos patrones que a veces es importante indagar, investigar, a ver de dónde vienen, porque puede ser de su familia o bueno, de un contexto más cerrado, o de algo que le pasó puntual cuando eran chicos en el colegio, en facultad, no sé, me imagino que también. Sí, mira, justo ahora sucede algo que cuando me comentaron para venir a charlar un poco, algo que lo relaciono con lo que vos decís que está bueno, es justamente en esto que viene de antes, como en cierta forma. Sí. Porque yo cuando pensé en comentar acá me pareció importante, que lo pensaba dejar para el último, pero mencionar algo en relación, bueno, a la situación como descendientes de armenios, digamos, cómo afecta el tema del genocidio en el tema de salud mental. Pues justamente yo le comenté a Romy, cuando hablamos de salud mental, más allá de que lo hablemos de manera general, digamos, creo que en esta situación es importante como detenerse un poco y pensar cómo afecta, pero bueno, eso capaz que lo dejo para lo último. Yo lo que traía en esta, no quiero extenderme mucho, pero para pensar en esta problematización de la salud mental, yo traje ahora que cuando pensé qué comentar, se me vino a la cabeza un autor que es bastante conocido y es de fácil acceso, Byung-Chul Han se llama, es un filósofo, que él trae en esto de la sociedad de rendimiento. A lo que voy es que hoy creo que algo que también es importante pensar es en ciertos discursos que se hacen presente, como en esto de alcanzar tus sueños, todo depende de vos, ese tipo de discursos que fomentan como estos discursos motivacionales, digamos, de cierta forma,
que a lo que voy es que hace que uno tenga una dinámica de, bueno, querer alcanzar los objetivos. ¿Y eso puede generar frustraciones? Exacto, ¿qué pasa? Porque es que yo creo que, a ver, esto es un tema muy amplio, ¿no? Acá me enfoco en un aspecto que al menos a mí siempre me interesó y me pareció importante pensarlo. ¿Qué sucede? En una sociedad en donde se difunde tanto, donde uno es responsable de sí mismo, por ejemplo, este tipo de discursos motivacionales, que muchas se entienden como motivacionales, ¿no? Creo que generan esta esperanza de que uno solo depende de sí mismo para alcanzar sus sueños, que a mí también el tema de sus sueños es algo que, bueno, no me convence tanto, pero y sí, Romy, como decías, muchas veces genera frustración, porque esa no es la realidad en la sociedad, y también no solo frustración, sino también genera como especie de autoexplotación de, bueno, para alcanzar lo que en cierta forma se dice, tengo que depende de mí, entonces bueno, tengo que explotarme a mí mismo, tengo que realizar muchas cosas, que luego cuando uno va a la realidad, eso no es así, uno no depende de sí mismo, uno no vive aislado de la sociedad. Ese creo que es un aspecto que me parece importante, que recomiendo. El libro se llama La sociedad del cansancio. Está bueno porque analiza este tema, es una lectura entendible, que está muy bueno, la verdad, para entender. Porque cuando hablamos de salud mental, yo creo que es importante entender cómo nos manejamos en la sociedad. A su vez también que hoy en día vivimos en una sociedad en donde el individualismo, el tema de las redes sociales se pone mucho en juego, ¿no? Bueno, en esto que se dice mucho, pero es una realidad, que existen muchos medios de comunicación, pero sin embargo, muchas formas de comunicarnos rápidamente, pero sin embargo, cada vez aparece una sociedad más aislada, digamos, en donde la comunicación con un otro se dificulta, ¿no? O sea, como transformado la forma en que nos relacionamos. Eso como pequeños aspectos que me parecen importantes, porque, como repito, para pensar en salud mental creo que es importante comprender cómo nos relacionamos hoy en día. Y en todo ese camino y en esos grupos que uno habita, sí, en sociedad, pueden aparecer, por un lado, lo que son las enfermedades de salud mental, sí, pero seguramente también otros problemas que quizás no tienen nombre o no se diagnostican, pero también hay que entender qué señales claves podemos identificar para... Sí, evaluar, tener una atención a nuestra, sí, salud mental. Bien, Romy, porque te agradezco que justo parte como en esto de primero como un pantallazo, digamos, y esto de si, por ejemplo, yo ahora pensando marqué como ciertos aspectos que me parece importante tener en cuenta. Yo creo que en pensarse de uno mismo, y también creo que en esto es importante como uno ve al otro, a veces pequeños comentarios, una pregunta de cómo estás puede hacer la diferencia. Es importante cuando es en el momento justo, eso puede hacer la diferencia. Yo creo que, por ejemplo, un aspecto que creo que uno le tiene que por lo menos prestar atención es, por ejemplo, cuando uno ve en cierta forma alterado ciertas dinámicas básicas, por ejemplo, el dormir, la alimentación, ya sea comer mucho, no tener hambre. Cuando uno ve como movilizado ciertos aspectos básicos, creo que ahí ya hay como un indicio de que, bueno, algo le está sucediendo a uno, ¿no? Como en esto de prevenir, justamente si empezamos en la prevención, mismo cuando uno ve a otro, ¿no? Si empezamos en la prevención, creo que eso, bueno, puede ser un llamado de atención para prevenir otras situaciones. Luego, como actividades, digamos, no sé actividades, pero como instancias que pueden aportar, bueno, la actividad física es algo que sí realmente aporta a la salud mental. Luego, bueno, viene el tema también de la terapia, que es esto un tema porque, a ver, yo creo que para pensar, yo no intento transmitir esto de que todo el mundo tiene que ir a terapia. Creo que no es así, porque es como muchas cosas que se ponen en juego. Primero que tiene que haber una intención también. Yo creo que si no hay una intención... difícil te abras ante un profesional. Exacto, es como sí, hay algo que no se pone en juego. Y pero también, en algún punto capaz que esa frase tiene más que ver con que todos tenemos algo. Sí. También, exacto, todos, exacto, tal cual. Y aparte también, yo creo que si uno piensa en esto de la terapia, hace como que el tema se pueda resolver individualmente nada más. Claro. Y en cambio, hay muchas situaciones sociales que van más allá de nosotros. Y a veces es un proceso muy lento, que lleva mucho tiempo, entonces capaz también que la gente busca un profesional tratando de solucionar algo rápido, y la realidad es que no es así. Entonces también en el camino se van frustrando. Sí, sí, bueno, eso igual está bueno, porque eso igual depende. Uno puede ir por una situación puntual, y bueno, yo quiero, se piensa como algo más focalizado. Bien. Y bueno, yo quiero, no sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé,
no sé, imaginemos, no Sí. sé, a mí cuando voy tengo que hablar así en una radio, no puedo, Sí. me tranco, no puedo. Sí. Bueno, ahí capaz que es algo puntual, Ujú. que uno puede ir a un psicólogo, una terapia más focalizada sobre eso. Pero yo lo que voy en esto de la terapia es eso, porque hace también como que centrar como el tema que, bueno, para solucionar la salud mental hay que ir a terapia. Y creo que sin duda aporta, ¿no? Sin duda que aporta, sin duda que a partir de ahí pueden surgir otras cuestiones, como decía Romy, bueno, algo todos tenemos, pero sin duda Claro. que es importante. Yo lo pienso como un espacio en donde uno pueda, en este mundo tan dinámico, tan complejo, Sí. tan fugaz, que toda la información, todo es tan fugaz, yo creo que el tener un rato a la semana donde uno pueda sentarse y pensarse, interrogarse, ver lo que le sucede desde otro lado, ¿no? Porque se entiende obvio que no es como una charla con un amigo. Eso puede aportar, pero eso no significa que todos tienen que ir a terapia. Después de esto, bueno, sin duda que animarse a recurrir a un otro, hablar con un otro cuando uno se siente mal, eso es muy importante, más allá, bueno, y ahora ya lo conecto un poco con esto también de las líneas de ayuda, porque, a ver, uno puede decir un familiar, un amigo, un vecino, pero es una realidad que a veces esas situaciones tampoco se presentan. Pero es importante saber que a pesar de eso uno no está solo y hay herramientas a nivel de Estado, digamos, en donde uno puede llamar y tener un espacio para ver lo que le pasa. Otro aspecto que es importante también, y esto también ya relacionado con la prevención sobre el suicidio que se fue el día de ayer, en esto la importancia de derribar mitos. Yo creo que eso es importante también para comprender las situaciones. Al hablar de suicidio se intenta fomentar mucho esto de derribar mitos sobre el suicidio, de que sea algo que se pueda poner en palabras realmente, que no es, por ejemplo, que si uno al hablar de este tema va en cierto aspecto a fomentar que si una persona está pensando. No es así, justamente todo lo contrario. Claro, es información. Es información, a una persona le puede ayudar justamente a pensar y a conocer sobre el tema, a saber que no es la única persona que está atravesando eso, también a poder diferenciar que eso no se trata de un trastorno como si se vendía, sino se trata de una situación de angustia. Otros temas, por ejemplo, que a mí me parecen importantes. Díganme cómo estoy de tiempo. No, bien. Bien, está. Pues ya me olvido que estoy en la radio ya. Pero temas que me parecen importantes, como por ejemplo, que bueno, que no todo aquel que lleva el acto del suicidio significa que haya querido morir. En realidad hay muchos, hay formas de transmitirlos de pacientes que los transmiten de una forma similar, que cuando te cuentan que bueno, lo que ellos intentan es, recuerdo que me han dicho como esto de, bueno, bajar la llave, como de no estar. Esto enfocado como a los intentos de autoeliminación, Sí. que es algo muy similar, tiene sus diferencias, yo no lo tomo para mí no es lo mismo, pero me parece importante esto, entender eso, que no significa que una persona, porque haga eso, significa Claro. esto otro, eso es muy importante. También de esto, de que, a ver, estos son mitos, discursos clásicos, pero siempre es importante retomarlos. En esto de que, bueno, aquel que menciona el suicidio no es que, pues, muchas veces se escucha como, bueno, el que lo dice no lo va a hacer. Eso creo que es Pasa algo- mucho eso. Ese- Se dice, Eso sí. se dice muchísimo. Claro, es sí. como que el que lo hace no lo dice. Sí, sí. Bueno, eso no es así. Alguien que lo dice puede estar pidiendo ayuda. Capaz Sí. que no de una manera directa. Capaz Sí. que alguien no... Sí, ya que se te pase por la cabeza pensar eso, es un llamativo muy importante. Tal cual, tal Por cual. más de que no se, el desenlace no sea ese, pero ya Exacto. mencionarlo es Exacto. un llamativo. Tal cual. Y también entender esto, muchas veces uno no va, puede pasar, pero bueno, puede suceder que uno no vaya a pedir ayuda de forma directa. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, eso me pasa esto y estoy pensando en esto. Eso es importante, a ver, que sin duda uno no va a estar por la vida detectando qué sí, sucede, ¿no? sí. Pero sí es importante cuando hay alguien que se acerca, comenta algo, bueno, capaz que acercarle números de atención, que pueda arrimarse, o esto, poder escuchar. Muchas veces el escuchar un ratito ya puede generar algo distinto en la persona, que es importante. Bueno, más o menos esto sobre los mitos, esto de que hablar es una mala idea. Esto me parece importante también diferenciarlo de trastornos mentales. No se trata de eso, se trata de alguien que está atravesando una situación de angustia, una situación compleja, de la cual, bueno, no está logrando herramientas para poder atravesar esa situación. Jeje, quiero señalar algo Sí. que nos toca acá directamente como medio de comunicación, que es esto que
que decías de la importancia de sí hablar y poner sobre la mesa estos temas, y en ámbitos que llegan a la sociedad como lo es este. Durante mucho tiempo se creyó en nuestro país que existía una ley que prohibía hablar y mencionar la palabra suicidio en los medios de comunicación. Esto no es así. Se instaló ese pensamiento y nunca existió nada que lo prohíba. Además, señalamos las líneas de prevención del suicidio que en Uruguay atienden las 24 horas. Esto no es menor. 0800 0767 o asterisco 0767 desde tu celular. Cifras preocupantes se dieron a conocer ayer que tienen que ver con durante el año 2025. Es este último registro que data de 2 suicidios por día en Uruguay, así que hay que marcarlo también. Es uno de los países con más tasa de suicidios en la región, pero al mismo tiempo que tiene un buen registro de los suicidios, por lo tanto quizás eso también hace que se ubique en un primer puesto. Claro, exacto. Y también lo que iba a agregar, que es importante, si es posible, mencionar rápidamente otras líneas también de ayuda que son importantes, como por ejemplo sobre el uso problemático de sustancias, de drogas. Existe una línea también 24 horas todos los días, que es el asterisco 1020. Líneas de apoyo emocional. Hay una línea también gratuita sobre el apoyo emocional, que es el asterisco 1920 o 0800 1920, que también es 24 horas todos los días. Para mujeres en situación de violencia, también asterisco 4141. Esto igual uno se puede publicar, la información está, pero me parece importante transmitir que existe. Sí, son logros a nivel de Estado. Exacto. Y también una línea de escucha para hombres, que es en 1950 51 51. Esto es parte de la Intendencia. Esto funciona de lunes a viernes 18 a 21, que me parece importante también aquellos hombres que están en situaciones, hasta mismo que quieren trabajar situaciones de violencia, digamos. Me parece importante saber que existe también esa línea para poder tener una línea de ayuda, que no significa que uno vaya a solucionar, pero a partir de ahí se puede abrir una ventana a otras posibilidades. Está bueno, porque hay gente que capaz que no se puede acercar a un profesional por distintos motivos, tiene esta ayuda del Estado que viene bien, o sea, no quiere decir ahí está, como dijiste, pero es una ayuda. Nos quedan pocos minutos, perdón, Jeje, no quiero dejar pasar algo que soslayaste al comienzo, que tenía que ver con la comunidad armenia, así que te tiro el pie para que desarrolles lo que quieras con eso, y en otro día la podemos seguir seguramente. Sin duda que sí, cuando ustedes me digan, no hay ningún problema. Sí, porque a ver, esto, al pensar salud mental, yo creo que hay algo que nos atraviesa como descendientes de armenios, que yo creo que es importante poder comprender, digamos, y esto yo creo que hago referencia también a lo singular de cada uno, ¿no? Comprender de qué forma el sufrimiento del genocidio, el dolor, toda la significancia que tiene, ¿no? A nivel simbólico, sabemos que todo ya conocemos todo lo que significa. Influye en las dinámicas, en cómo nos relacionamos, y también a nivel intrafamiliar, dentro de la familia también, porque sin duda lo podemos pensar a nivel de instituciones, pero en este caso creo que intento resaltar a nivel familiar, sin duda, cómo nos ha afectado y de qué forma, digamos, uno tramita la herencia, digamos, de este dolor en los vínculos. Yo creo que por eso me parece importante, como sin duda es un tema larguísimo, pero creo que está bueno como abrir la posibilidad de interrogantes, de que cada uno pueda preguntarse. Y esto también, a ver, yo me refiero no a un nivel consciente, no se trata, yo estudio desde mi perspectiva de psicoanálisis, es comprender que a un nivel inconsciente hay un dolor, hay traumas, justamente lo traumático, que se transmite de generación a generación, y en este entendimiento de que, como sabemos, 100 años es mucho tiempo, pero al mismo tiempo no es tanto tiempo, no es mucho tiempo en sí, yo creo que hay dinámicas y dolores que aún se pueden seguir transmitiendo, que está en uno en poder interrogarse. No significa que uno tenga que estar preguntándose, ¿no? Pero yo creo que afecta, sí, y hay algo que nos marca, digamos, como descendientes, que es importante pensarlo al momento de hablar de salud mental, ¿no? En esta situación. Qué tema interesante, y que lo traemos todos con nosotros. Gerardo Polatián, licenciado en psicología, hablando sobre prevención y salud mental en Comidas. Un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad, gracias.